Orientación iniciática de Occidente presenta las artes liberales, el quadrivium, las cuatro vías o los cuatro caminos. Esto está basado en los conocimientos transmitidos por maestros hábiles. ¿Qué les traigo hoy? Hoy les traigo la tercera parte del tema de las artes liberales. Entonces, ¿cómo comienza esto? Recordemos que en la clase pasada o en la charla pasada hablamos de las artes y la tradición. Recordemos que la tradición es la influencia espiritual de carácter no humano y tradición es igual a transmisión. Esto vamos a desarrollarlo más cuando hablemos también de masonería primigenia y veamos de dónde viene esta palabra, ¿ok? Y cómo esto nos conecta con lo supremo, ¿ok? Entonces, esta palabra ya venía de los hebreos, pero en la Edad Media se empieza a tomar mucha fuerza con esta definición de artes liberales para la construcción de lo que pronto llamaremos las universidades, ¿ok? Estas eran 7 artes que a nivel esotérico estaban combinadas o relacionadas con los 7 cielos. Hablamos también del nombre artifex, que es el artista o el hacedor de arte. Hablamos también de un arte sacerdotal que está ligado a los misterios mayores y un arte real que está ligado a los misterios menores. Aquí es donde interviene la masonería porque la masonería es una escuela de misterios menores. ¿Y por qué es una escuela de misterios menores? Porque tiene que ver con el cuerpo y con el alma. ¿Ok? ¿Cuáles son las escuelas de misterios mayores? Las escuelas que tocan el trabajo metafísico del ser. Entonces, terminando los misterios menores, comienzan los misterios mayores. ¿Ok? También se hablaron de las bellas artes, las artes visuales vinculadas a los pueblos sedentarios, y también se hablaron de las artes auditivas vinculadas a los pueblos nómadas, donde su más representativa es la poesía y la más duradera o más trascendente entre las artes visuales está la arquitectura. Aquí hay algo muy importante que vincula la masonería con la eternidad, y es que todos los obreros que trabajaron en la construcción de templos, de mansiones, de casas, sabían que su obra iba a permanecer más tiempo viva que ellos mismos. Entonces tenían que dejar en sus obras su esencia, sus símbolos para los futuros constructores, para que fueran ejemplos los futuros constructores. ¿Ok? Ahí había mensajes alquímicos, ahí había mensajes aritméticos, mensajes ligados a estas artes liberales que vamos a ver. Tenemos que las artes liberales son materias que se enseñaban en la antigüedad y en la Edad Media. Estas son 7 y están divididas en 2 ciclos. El trivium, palabra que significa 3 caminos, concerniente a las artes de la comunicación, y el quadrivium, que significa los 4 caminos o 4 vías, concerniente al poder de los números. Este está compuesto por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. ¿Ok? No se puede pasar al quadrivium sin dominar el trivium. O sea, una persona que no sabía hablar no podía entender el lenguaje de los números. ¿Ok? Ajá. Tema importante. Robert Ambelain, que es un ilustre y poderoso hermano francés, grado 33, nos deja en su libro La Scala Philosophorum una especie de escalera en la cual hace la relación entre las artes liberales y las herramientas de la francmasonería, dándole a cada una connotación referente al simbolismo de cada una de ellas. Entonces, cuando habla de la gramática, la lógica y la retórica, habla de 3 herramientas del grado de compañero que tienen que ver con la escuadra, rectitud en la acción, el nivel, serenidad en la aplicación, y la plomada, profundidad en la observación. Estas son las joyas que tienen escuadra, venerable maestro, nivel, primer vigilante, plomada, segundo vigilante. ¿Ok? Y después vienen las herramientas de aprendiz, donde está la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y aquí habla del mallete, habla del mandil también, lo incluye como una herramienta, aunque eso puede ser discutible. Habla de la palanca,
y del cincel. ¿Por qué coloca la palanca cuando otros colocan la regla o utilizan otra herramienta? Porque la piedra, para sacar la piedra, hay que usar la palanca. Entonces, digamos que estas son las primeras herramientas que utiliza el aprendiz, ¿ok? Para sacar la piedra, darle forma y después en el grado de compañero, con la plomada, el nivel y la escuadra, hace que esto tenga una perfección para que pueda encajar con los otros ladrillos del templo. ¿Ok? Ojo, hay una cosa importante que decir aquí. Esto no es nuevo. Esto se conoce desde los antiguos textos de la masonería, donde se hablaba de los antiguos deberes y se hablaba de una escalera generalmente asimilada o parecida a la escalera de Jacob que nos permite ascender hasta el cielo, que era la escalera platónica. Y la escalera platónica estaba conformada por las artes liberales. Esto, y esto lo voy a desarrollar más cuando hablemos de la masonería escrita, cuando se da la historia de la masonería a nivel medieval, pero cuando la masonería ya ha desarrollado la escritura, vamos a ver que existen dos textos muy importantes. El primero se llama Los Antiguos Deberes o Old Chart y el otro se llama La Palabra del Masón. Uno respondiendo a una época y a unas necesidades con características cristianas muy fuertes, donde el ente principal era Noé y eran los cuatro mártires coronados, y en la otra donde empieza a incluirse poco a poco la leyenda de otros personajes de la Biblia. ¿Sí? Esto se va a ir alterando poco a poco, pero la noción de la escalera para subir a nuevos grados de conciencia se mantiene. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos libran las artes liberales? Nos libran de los tres enemigos de la masonería, que son la ignorancia, el fanatismo y la superstición. Aquí tenemos algo muy importante, y era algo que yo discutía con un hermano. Hay hermanos, hay visiones de hermanos que dicen, no, a mí me gusta acompañar a los aprendices o a los compañeros y darle el material que tienen que leer, y que no lean otra cosa sino lo que yo le digo. Y yo le digo, ah, hermano, pero ¿y si Dios no lo quiera, usted fallece? Entonces el aprendiz y el compañero se queda sin su información. O más aún, si usted simplemente está súper ocupado y no puede darle esa instrucción, el aprendiz se queda sin información. Entonces, no hay que limitar nunca la lectura de los aprendices. Evidentemente, hay que recomendar autores autorizados y que no lean masonería en la revista Selecciones, por ejemplo. ¿Ok? O en cualquier revista de suplementos que se puedan conseguir. Entonces, fíjense esta separación que yo hice, que más o menos es la que voy a usar en el libro que estoy haciendo de compañeros sobre las artes liberales, donde vemos dos cosas. Vemos que las artes liberales tienen un trivium para trabajar el verbo y trabajar el dominio de la cualidad, ¿ok? La esencia. Y por otro lado tenemos el quadrivium, que es para dominar el número, que es el reino de la cantidad. Por un lado tenemos las materias humanísticas y por otro lado tenemos las partes matemáticas. Esto es muy importante entenderlo, querido hermano, por la siguiente razón. Vivimos en un mundo donde el verbo, ¿ok? Lo que se dice, se cree a veces más que los hechos. A la gente no le importa tablas de Excel, no le importa hechos, no, le importa a la gente que hable bonito, que hable del amor, que hable de la humildad, que hable del patriotismo y de todas estas cosas. Pero cuando vemos los hechos fácticos, numéricos, ¿ok? Que son evaluables, que son observables, oye, vemos que muchas veces estas personas son un desastre, ¿ok? Y que utilizaron la lengua o la esencia para construir su sustancia, sin tener en cuenta el valor de la vida de las otras personas. ¿Ok? No voy a entrar en temas políticos, pero ya sabemos más o menos de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que como vemos en la Biblia, el verbo se hizo carne. ¿Sí? Y como vemos también en la Biblia, la manifestación cristiana se hace en el mundo material a través de Jesucristo. Jesucristo juega un papel súper importante en la masonería y vamos a ver después, cuando hablemos de
la masonería moderna, cómo tratan de limpiar toda la parte crística de la masonería, los ilustrados o las personas que quieren ver o quieren hacer de la masonería un ente laico y una escuela de caballeros. ¿Sí? Más que una escuela iniciática, que es lo que debería ser y que es su fin original. Entonces, entremos hacia las artes liberales. Vamos a comenzar con la aritmética porque estamos en el mundo numérico. ¿Ok? Fíjense esa frase latina que dice gram loquitur dia verba docet rem verba colora mus cani ad numera geo ponderat as colit astra, que significa la gramática cuenta, perdón, eh, la gramática construye, la dialéctica enseña el verbo, la retórica colorea el verbo, la música canta, que es la aritmética, numera las cosas, la geometría pondera y la astronomía habla de los astros. ¿Ok? Esta imagen que vemos aquí y la mencionamos en la primera charla, es sacada del libro Hortus Delicarium o El Jardín Delicado de Rada Landsberger, que es la primera abadesa francesa que construye una enciclopedia ilustrada. Entonces, ¿qué pasa con la aritmética? La aritmética, como sabemos, es el estudio de los números. Hay gente que confunde aritmética con matemática. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque la aritmética contiene solamente el estudio de los números, pero la matemática incluía las otras artes liberales, es decir, incluía geometría, excluía astronomía, excluía música. Entonces, cuando hablamos de los números, nada en el mundo material se escapa de los números. Las operaciones básicas de la matemática ya las conocemos, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿ok? Y no se debe confundir el número abstracto con cifras o símbolos gráficos. El número es la sustancia de todas las cosas, dice Aristóteles. Todas las cosas materiales son cuantificables. El número se asocia con lo bello y lo sagrado para los pitagóricos. Aquí hay un tema muy importante porque los números, ¿ok? eh, hacen que las cosas tengan su orden y esto es algo de lo que habla Pitágoras. El hombre es un microcosmos porque es un orden dentro del universo. Y aquí podemos ver los números segmentados en dos partes. Los números celestes, que son los números impares, llamados también los números yang por los chinos o los números masculinos, y los números terrestres, que son los pares, y los femeninos o yin. Pero hay un caso muy particular con el número 5 y con el número 6. El número 5 no es un número celeste a pesar de ser impar. ¿Por qué? Porque el número 5 representa al hombre y el número 6, a pesar de ser un número par, representa la unión de cielo y tierra y por eso entra entre los números celestes. Para Robert Ambelain, la aritmética está relacionada con el mayete, que es la voluntad en la aplicación. El sentido es el gusto, el color del prisma es el verde, la forma ascética es la soledad, la virtud es la templanza, el elemento de la obra es el agua y el vicio es la gula. Estas son correspondencias que hace Robert Ambelain. Muchos pueden cuestionarlas, otros no, ¿ok? Simplemente les dejo esa reflexión porque hay cosas que en ciertos puntos pueden cuadrar, hay otras cosas que uno dice, no entiendo de dónde sale esto. Y es totalmente válido, ¿ok? Es totalmente válido. Con la búsqueda, con la investigación, con la lectura, por eso digo, no dejen de leer, pueden conseguir ciertas correspondencias con esto que estoy diciendo. Por ejemplo, ese color verde en el árbol sefirótico, o en el árbol de las esferas o árbol de la vida de los judíos, tiene una relación muy particular con lo que se está hablando del mayete. ¿Ok? Y la templanza tiene como elemento el agua. ¿Por qué? Porque la templanza es saber cuándo ser blando o cuándo ser duro. Y el agua tiene esa propiedad de ser sólido, líquido y gaseoso. Es decir, ser duro y ser blando.
¿ok? Por eso a veces no es bueno ser piedra, ¿ok? Ser como una piedra. No, a veces hay que saber ser flexible, ¿ok? Para poder resistir, bien sea los golpes o para ser flexibles con las personas que son dóciles y que merecen también un trato mucho más suave. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, una mujer. ¿Ok? Eso está ligado también, obviamente, a la prudencia. Entonces, hasta aquí hago una pausa y abro micrófonos para los queridos hermanos que quieran dar alguna opinión sobre el tema de la aritmética. ¿Ok? Abro micrófonos. Aquí. Voy a abrir el micrófono del querido hermano Robbie. ¿Ok? Y si algún hermano quiere participar, tiene el derecho de palabra. ¿Ok? Ok, entonces tal vez lo dejamos para después. Vale. Si hay alguna cosa que llegue a su mente con respecto a este tema, no teman en expresarlo. Justamente ahí está el valor del salario. Acuérdense que el salario se hace más grande en función de los comentarios que hagan crecer los aprendizajes que se están transmitiendo. Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo. ¿Qué parece la música? Pero voy a saltarme a la geometría y voy a dejar estos para último, ¿ok? Ja. Tenemos la geometría. Es la ciencia de la medida, ujú, de las líneas, de las superficies y los volúmenes. Es el fundamento de la arquitectura. Nadie entre aquí si no es geómetra. Esta es una premisa que tenía Platón en sus escuelas. La geometría es una ciencia sagrada que encierra los teoremas. Teo significa Dios. ¿Eh? Teorema significa el camino a Dios. Dios geometriza siempre, es decir, le da peso, le da superficie y le da forma a las cosas. Aquí hay una cosa muy importante, mis queridos hermanos, porque estamos hablando del mundo de las formas. Y la masonería, antes de llamarse masonería, era lo que la gente decía: "Ah, este es un geómetra". ¿Ok? Antes de ser constructores o arquitectos, eran geómetras. ¿Por qué? Porque conocían el volumen de las cosas, sabían su resistencia, sabían con qué material se podía construir y con qué material era imposible construir. No solamente eso, los lugares donde se podía construir y donde no se podía construir. Vitruvio, que era el arquitecto de Julio César y que escribió los 8 libros de Vitruvio, donde dice dónde se debe hacer construcciones para crear una civilización, hablaba justamente de espacios donde construir y espacios donde no construir, qué materiales utilizar y cómo utilizarlos. ¿Dónde quedó Vitruvio inmortalizado? Bueno, en la obra de Leonardo da Vinci, El hombre Vitruvio, donde aparecen las medidas del cuerpo, que quien las determinó por primera vez, por cierto, fue Vitruvio. Este es un arquitecto del cual no se habla en la masonería. Y fue el único que dejó registro escrito de sus obras desde la época de Julio César. Otro elemento maravilloso que es un punto clave en la masonería cuando se habla de geometría es Euclides y los tratados que ha hecho Euclides con respecto a los elementos. ¿Por qué a Euclides se le llama el padre de la geometría? Porque a él se le fueron transmitidos los misterios de los números de las artes liberales y enseña la geometría. Se dice que, unos dicen que fue Abraham, la descendencia de Abraham que se enseñó Euclides, otros dicen que fue la descendencia de Moisés. No se tiene muy claro esto, ¿ok? Porque el registro bíblico no es tan exacto. Estos parecieran ser rumores, pero ¿qué sucede? ¿De dónde llega esta información? Bueno, básicamente
Enoc, el séptimo patriarca, se da cuenta de que Dios, además que es el único patriarca que nunca murió, sino que caminó con Dios, pero nunca murió, como sabía que venían dos destrucciones del mundo, una por agua y otra por fuego, decía hacer dos columnas. Una la hace de piedra, otros dicen que es de ladrillo, y la otra la hace de cobre. En estas escribe las ciencias de la humanidad y las artes sagradas. Supuestamente ahí estaban las artes liberales. Quien descubren estas artes liberales son Salomón, son Noé y hasta Moisés. No, no voy a meter a Moisés. Noé, la descendencia de Abraham. Todos estos, en algún momento, tienen una descendencia o un contacto con Euclides, que es el que recibe todos estos documentos, toda esta información, y es el que se hace el llamar el nombre, el padre de la geometría. ¿Ok? Euclides tiene muchísimos postulados, muchos de ellos ya los mandé en el PDF, ¿ok? Donde se habla del punto, de la línea, y aquí vemos, por ejemplo, una relación geométrica de los números y y la forma geométrica. Está un poco desbalanceada, ¿por qué? Porque en verdad el uno es el punto, el 2 es la línea, el 3 es el triángulo, el 4 es el cuadrado o la cruz, el 5 es la estrella, el 6 es la estrella de 6 puntas, el 7 es la estrella de 6 puntas con un punto, el 8 es la estrella de 8 puntas que se forma con dos cuadrados, el 9 pasa lo mismo que con el 8 pero con un punto. Y el 10 entra como el círculo y el punto. ¿Ok? Recordemos que en esa época no se hablaba del cero y el cero fue una invención que llegó mucho más tarde. ¿Ok? Euclides también habla de los tipos de sólidos. ¿Ok? Sólidos con caras planas. Habla de los cubos, de los sólidos platónicos. Fíjense, por ejemplo, también habla de volúmenes y áreas o superficies. ¿Ok? Esto es la escala de siete geométricos de Platón, donde se ven elementos tridimensionales hasta llegar a la esfera, ¿ok? Que es la síntesis de todos los sólidos. Fíjense que aquí tenemos varias correspondencias, bien sea o por las caras o por elementos, tenemos fuego, tierra, aire, éter, agua, azufre, helio y energía universal, tenemos colores, tenemos facultades del alma, como el amor, la voluntad, la sabiduría, etcétera, etcétera. Y al final tenemos las chakras. Todo esto está conectado a nivel geométrico. Nuestro cuerpo, a nivel geométrico, también nos da unas conexiones con el macrocosmos. Por ejemplo, mucha gente dice que en los cinco dedos de la mano están los cuatro elementos, el éter, y en cada una de las falanges, que son tres, están los tres signos, ¿ok? Y 3 por 4 son 12. Aquí están los 12 signos, ¿ok? Y aquí está el éter. Importante para los grados masónicos, bien sea aprendiz, compañero y maestro, que cuando se hacen los toques en los dedos, hay que tomar en cuenta de qué signo se está hablando para entender mejor el signo. Esto no todos los maestros lo manejan, pero es importante manejarlo para darle valor a cada uno de los signos, palabras y tocamientos que se manejan en la lógica. Desde el punto de vista esotérico, si es de interés del hermano. Si no es de interés del hermano, no hay que presionar ni hay que, eh, sí, forzar las cosas, ¿ok? Cada quien llega con su tiempo y hay gente que no quiere llegar a esos estados de conciencia. Con respecto a la geometría, Robert Ambelin habla del mandil y a veces también incluye los guantes. Habla del sentido del tacto, el color de prisma es el índigo, la forma ascética es el silencio, que es lo primero que se pide en logia cuando uno va a entrar a un ritual. Se habla de silencio y en logia.
Y esto nos llama a la prudencia y el vicio capital es la avaricia. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque también hay una prudencia mala, ¿ok? Que es la prudencia egoísta, donde yo no digo nada para que otra persona salga afectada. Ah, yo no digo a la señora que se le cayó el dinero para yo después tomarlo y hacerlo para mí. ¿Ok? Ese tipo de silencio es nocivo. En el caso de la masonería tenemos dos silencios importantes, el silencio de mente y el silencio de boca. Y hay que tomar en cuenta que el silencio es un factor importante para llevarnos a la meditación y para abrirnos nuestros canales de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre calla, Dios habla. Y así es como el hombre puede escucharlo. Y puede escuchar su conciencia y puede escuchar su mente. Si sabe callar la mente, puede escuchar mejor a su Dios. Y es por eso que en hospitales, centros educativos, bibliotecas, templos, ¿ok? Piden silencio. Se pide silencio. Vamos a hablar ahora de la música. Discúlpenme que lo hice un poco faltando. Lo que pasa es que hay otro orden. Cuando se hablan de las artes liberales y del quadrivium, el orden tiende a variar mucho, ¿ok? Entonces, hablemos ahora de la música, que es la que canta. Aquí tenemos muchos elementos que tomar en cuenta. Recordemos que cuando hablamos de las artes auditivas, están ligadas a los pueblos nómadas, es decir, los que no se establecen en un solo sitio, sino que tienen que avanzar. ¿Por qué? Porque si se quedan en un sitio, pueden tener problemas. ¿Ok? Esto pasa con ciertas comunidades donde se instalan históricamente, no es porque yo lo diga, es porque ha pasado históricamente, tienen conflictos. ¿Ok? Por ejemplo, los gitanos y los judíos son pueblos que tienen que estar en movimiento. Donde se han instalado, ha habido pues, guerras, ha habido problemas. ¿Ok? Y no necesariamente ellos tengan que buscar esos problemas, sino que es la condición que ellos tienen que tener de desplazamiento, moverse. Entonces, hablemos del término música. Música viene de musas, que proviene del participio presente maino, que es exaltar, pensar, desear y comprender. También está relacionado con músculo, que viene de musua, que quiere decir fábula, alegoría y esoterismo. Aunque muchas personas conocen muchos tipos de musa, hay que decir que las primeras eran tres. Era Adea, que era la música del canto y la voz. Enea, que era la música de la memoria. Y Meletea, que era la música de la meditación. Fíjate que ahí podemos ver también ciertas cosas que tienen que ver con los grados de aprendiz, compañero maestro. ¿Por qué? Porque en aprendiz hay que desarrollar la memoria, en compañero hay que trabajar también la meditación y en maestro, el canto y la voz, tiene que haber un encantamiento, es decir, una voz que pueda, como un canto, llegar al corazón de la persona que la está recibiendo. Las musas son hijas de Zeus y Menocine. Y estas aparecen como nueve. Aparece Clio, que es la musa de la historia, aparece Euterpes, que es la musa de la música, Talía del teatro, Melpómene, que es la tragedia, Terpsícore, que es la danza, Erato, que es la elegía o el arte lírico, tenemos a Polimnia, que es el arte de la retórica, tenemos a Urania, que es el arte de la astronomía y de la astrología, y Calíope, que es la musa de la elocuencia y de la poesía épica. Aquí vemos correspondencia entre los planetas, los metales y las notas. Y vemos también que cuando se habla de los planetas, la construcción de los planetas se hace a través de tres símbolos, que es el círculo, la luna y la cruz, donde el círculo es el neuma,
o el alma, que representa la armonía en la música. La luna es el psique, que representa la melodía, y la cruz, que es el soma y que representa el ritmo. Y muchas personas pueden decir, sí, en los planetas está o la luna, o está la cruz, o está el círculo, pero en Marte hay una flecha. ¿Por qué hay una flecha? Bueno, básicamente para no confundirla con Venus, y esta flecha se puso ahí para hacer que hiciera la semejanza entre un escudo y una flecha para representar a Marte, que es el dios de la guerra. ¿Ok? Entonces, todo se va moviendo en ciertas formas y con ciertas explicaciones. Con respecto a la música o el arte de las musas, de ahí viene, por cierto, la palabra museo, que es la casa de las musas. Este era un componente esencial de la educación humana que poseía un carácter coordinador y armonizador de las facultades humanas. Muchas veces en muchas facultades se enseñaba música, y cuando se retiró de los pensa, se dieron cuenta de que la gente tenía una falta de concentración enorme, no podían concentrarse. ¿Por qué? Porque las músicas que se utilizaban, o el ritmo que se utilizaba para impartir las clases, daba una sensación de orden y que permitía a la gente mejor llegar al contenido que iba a estudiar. La música está relacionada con la poesía, con la danza y con la religión. Justamente por eso se habla de cantos gregorianos, justamente por eso se habla de encantamiento. La música está conectada con las fuerzas del bien y el mal. Es capaz de curar enfermedades, de elevar al hombre a la divinidad, así como es capaz de precipitar al hombre a las fuerzas del mal. Y esto lo vemos con la música, que está más enfocada en el ritmo. Lo que pasa con el hip hop, con el tecnomerengue, con el reggaetón, donde todo va hacia un deseo sexual. ¿Por qué? Porque te está llevando hacia abajo esa música. ¿Ok? René Guénon nos habla de dos tipos de música, la que viene por la poesía y la que viene por la danza. Orfeo es la representación de la poesía. Orfeo y Larida es el poeta músico más famoso de los tiempos. Apolo le regala una lira y las musas le enseñan a tocarlo. Orfeo encanta animales, vegetales y minerales con su lira. Por otro lado, tenemos a Dionisio y la flauta. Este es el dios de la embriaguez y del frenesí, y celebra con su flauta la alegría pánica de la naturaleza. ¿Por qué pánica? Porque viene de Pan, que es el hijo de Hermes, representada por el mundo agrícola y pastoril. Pan es un hombre que justamente tiene esta flauta particular y que tiene cuerpo, la parte inferior de su cuerpo, del ombligo hacia abajo, es de carnero, y también tiene unos cuernos de carnero este personaje. ¿Ok? La armonía, mis estimados, queridos hermanos, tiene un valor muy fuerte a nivel metafísico y representa la conciliación de los contrarios. La armonía es la unificación de muchos términos que se hallan en confusión. Según Pitágoras, el alma es armonía, porque pone en relación nuestra parte superior con nuestra parte inferior, es decir, nuestra parte corporal con nuestra parte espiritual. La música es la medicina para el alma porque purifica, y esto es lo que se llama catarsis. Según Damón, la música conduce a todas las virtudes. La teoría ética de la música se atribuye a Damón y a Pitágoras. La relación entre medicina y música se atribuye a Aristóteles cuando se habla de la catarsis, y también a Pitágoras. Fíjense esta frase, dice: la rectificación se produce gracias a una música que imite la virtud que se pretenda vincular en el espíritu, y que consiguientemente elimine el vicio o
la inclinación que antecedió la virtud en cuestión. Esto se llama catarsis alopática. De esto nos habla Fubini en la estética de la música, es decir, la música funciona como un elemento sanador. ¿Y por qué se habla de la música como un... Porque tiene una vibración y nosotros constantemente estamos vibrando. Y se ha determinado que en el cuerpo humano hay una vibración específica que se da cuando uno está sano. Y si uno oye esta frecuencia, acostumbra al cuerpo a esta frecuencia, el cuerpo empieza a asumir esa frecuencia y sana. ¿Ok? No de una manera milagrosa, evidentemente. Hay que saber cuál serían las fórmulas exactas para llevar esto a cabo. Robert Amberline nos habla de la música y nos dice que es el cincel, discernimiento en la investigación, el sentido, el olfato, el color del prisma es el violeta, la forma ascética es el ayuno, la virtud es la justicia, el elemento de la obra es el aire y el vicio capital es la lujuria. Recordemos que la lujuria, a diferencia del amor, busca poseer el cuerpo ajeno de una persona. ¿Ok? Poseerlo, dominarlo, ¿ok? Subyugarlo, ¿ok? Ponerlo por debajo de uno. Por eso es que hay mucha diferencia entre lujuria y amor. ¿Ok? Y hay mucha diferencia, en el mundo moderno no se fija la diferencia entre amor y sexo. ¿Ok? Ok, ¿algún comentario sobre la música, queridos hermanos? Está el micrófono abierto. Ok, sigo entonces. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de la aritmética, hablamos de la geometría, hablamos de la música y ahora vamos a hablar de la astronomía. La astronomía es un tema muy amplio para tocarlo en esta charla. Sin embargo, voy a moverme con ciertos términos que hacen referencia a la astronomía y a las correspondencias de Ambelin. Pero, si quieren ver un poco más de astronomía, pueden ver mi libro y lo que estén interesados en el tema, por ejemplo, de la carta astral. Es importante que cuando saquen su carta astral vean la parte que habla de los elementos. Esto está en una tabla donde habla de cómo están los planetas, en qué ubicación están. Abajo están los elementos, fuego, tierra, agua, aire, y le dicen qué planeta está en cada uno de los elementos. Planetas, no ascendente ni descendente ni otra cosa. Los planetas que usted tenga más en su elemento, en el elemento, si tiene más planetas en el elemento fuego, eso quiere decir que su virtud predominante, por ejemplo, si es la de fuego, es la fuerza, si es la de agua, es la templanza, si es la de tierra, es la prudencia, y si es la de aire, es la justicia. Igualmente, en cualquiera de estos elementos donde tiene menos planetas, cuidado porque ahí pueden estar las debilidades, bien sea de fuerza, de templanza, de prudencia o de justicia. Y tal vez esos son elementos que hay que trabajar a nivel iniciático, ¿ok? A nivel de conciencia. La astronomía, como bien lo dice la palabra, astro significa estrella y nomo significa ley. Es la ciencia que estudia los movimientos del cuerpo celeste. En un primer momento, la astronomía y la astrología eran lo mismo, porque la ley, ¿ok? Y la astrología, que es el estudio de los cuerpos celestes, lo que estaba estudiando era la ley de movimiento de cada uno de estos astros y cómo influía en el microcosmos. Aquí tenemos un personaje maravilloso que es Paracelso. Paracelso es muy reconocido en la Edad Media porque él dice que la astronomía comprende las siguientes sectas o religiones. Recordemos que cuando hablamos de religiones no estamos hablando aquí de cristianismo, no, estamos hablando de cosas que nos religan con Dios, es decir, nos unen con Dios. Cada una de las cuales posee 7 facultades. Entonces, ¿cuáles son estas 7 sectas o religiones? Tenemos la astronomía, tenemos la magia, tenemos la adivinación, la nigromancia, que tiene que ver con los muertos, cuidado con este tema.
las asignaturas que tienen que ver con la ciencia que enseña a conocer las estrellas y muestra el cielo particular de cada uno y da razón del modo en que el cielo concibe y constela el hombre. Las artes inciertas, ¿ok? Ciencias carentes de fundamento sólido que justifiquen su proceder, están manifestadas más que todo con el tema de la imaginación, y las artes manuales, que ciencias que se ocupan de la preparación de los útiles astronómicos. También tenemos a Ptolomeo, elemento indispensable en la masonería del mundo simbólico, quien nos dice en su epigrama: bien sé que soy mortal, una criatura de un día, pero si mi mente observa los serpenteantes caminos de las estrellas, entonces mis pies ya no pisan la tierra, sino que al lado de Zeus mismo me lleno con ambrosía, el divino manjar. ¿Qué es ambrosía? Algo que nos permite estar en un estado celeste. ¿Ok? Obras magnas de Ptolomeo. Almagesto es una obra compuesta por 12 volúmenes donde se explica el sistema geocéntrico, los equinoccios, los solsticios, los movimientos de la luna, ¿ok? Las posiciones entre luna y sol, sol y luna, el diámetro aparente del sol y la luna, mostrando un método de predicciones del elixir. Justamente la luna está a una distancia muy particular del sol que lo tapa por completo, a pesar del tamaño del sol, cuando entra en eclipse. En los libros séptimo y octavo se muestra cómo las posiciones relativas entre las estrellas son fijas. El octavo constituye un catálogo de las estrellas australes, conocidas por él, y finalmente, un segundo, voy a dar entrada a una querida hermana que se llama Alejandra. Ok, entonces seguimos. Finalmente, bienvenida Alejandra. Ok, ya está instalada Alejandra. Ok, entonces seguimos con el tema de astronomía. Ok. Es importante que decir aquí con el tema de la astrología, hacer un pequeño paréntesis y decir que la astronomía se desprestigió mucho porque había gente muy incompetente que se ponía a inventar cosas sobre la astronomía, bien sea con el tema del dinero, con el tema de salud, simplemente para hacer dinero. Y se despreciaron a los grandes autores sobre este tema. Se convirtió en algo muy abstracto y al convertirse en algo muy abstracto, la gente lo utilizó con diferentes propósitos profanos, vamos a decir. ¿Ok? No soy particular de leer cartas astrales, no es mi destreza, pero sí se puede observar y no es difícil de ubicar, ¿ok? Cuáles son las virtudes en las artes, en la carta astral. No es difícil ubicar en la carta de la salud cuál puede ser el órgano que nos afecte o que nos pueda llevar a la muerte. Y hay personas que tratan de ocultar mucho la carta astral porque en esta aparece, para quien sabe leerla, el día del nacimiento y el día de la muerte. El día del nacimiento no importa porque es más fácil de saber. El día de la muerte no. Así que tener mucho cuidado con eso porque hay gente que juega y hace cosas muy malas con esa información. Igual hay queridos hermanos que pueden identificar el comportamiento de una persona a nivel sexual, si es homosexual, si no es homosexual, si tiene problemas psicológicos. Para eso hay que tener una formación especial, que yo realmente no la tengo. Espero algún día conseguir ese tipo de formación y maestros hábiles que puedan instruirme en eso. Ok, cuando hablamos de la astronomía y la relacionamos con
las artes liberales y con la correspondencia de Robert Ambelin y está relacionada con la herramienta masónica que es la palanca, que es el esfuerzo en la realización. Tenemos el sentido de la vista, el color del prisma es el naranja y la forma ascética es la vela. La vela es la vigilia, permanecer despierto. La virtud es la fuerza, el elemento de la obra es el fuego y el vicio capital es la pereza. Hay un tema muy importante con el fuego y con la fuerza. El fuego siempre representa la luz, la gnosis, pero también representa la fuerza. Y este es un motor básico. De hecho, antes decían que esta era la virtud central para los griegos, porque sin fuerza no te disponías a hacer nada, ni a ser prudente, ni a ser templado, ni a ser justo. Entonces la fuerza tenía que ver con esa voluntad, no solamente de inicio, sino de permanencia. No es solamente arrancar, sino continuar. Y eso es algo que no hace todo el mundo. Hay gente que arranca, pero no continúa. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que nos enseña a ser cada día más débiles, a decir pobrecito uno, quédate mejor dormido, no salgas, no vayas a hacer nada, no hagas ningún esfuerzo. ¿Ok? No gastes tus energías en eso. Y es todo lo contrario. Tienes que aprovechar todas tus energías y hacer que éstas crezcan. Y van a crecer en función de que practiques más, refuerces más, leas más, hagas más ejercicio, ¿ok? No acostándote en la cama, no descansando. Así no se saca fuerza, ¿ok? Entonces, vamos a entrar al tema de la conclusión. Hoy hablamos de las cuatro artes liberales, que son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Actualmente, las que permanecen en el pensum educativo son aritmética, geometría, y a esto se le llama matemática, cosa que es falso porque las matemáticas incluyen la astronomía y la música. Y de hecho, de ahí viene el nombre Mateo. ¿Ok? El quadrivium, como dijimos, no es un vestigio del pasado, sino una vía simbólica y una vía de ascenso espiritual. Cada ciencia revela leyes externas y despierta facultades interiores. El número como lenguaje oculto, la geometría como orden cósmico, arquitectónico, la astronomía como lectura del cielo sagrado y que nos permite conocer qué es lo que puede pasar en el panorama donde vivimos de tiempo y espacio y nosotros decidir cómo lo vamos a afrontar sin creer que la vida sea un simple azar de que Dios está molesto conmigo o está contento conmigo, ¿ok? De la música como armonía que une cuerpo, alma y cosmos, por eso recomiendan mucha gente escuchar música para relajarse, para calmarse, para trabajar, para muchas cosas. ¿Ok? De hecho, hasta llegan al tema de frecuencia. ¿Por qué lo pasan al tema de frecuencia? Porque cuando se pasa a frecuencia, ya a veces el tema del ritmo, que es la parte corporal de la música, queda reducida y lo que se busca es ampliar el espectro cognitivo. Juntas forman el lenguaje del logos, es decir, del universo. Y esta es una escalera iniciática que conduce de lo visible a lo invisible, de la dispersión a la unidad. Y más que un estudio abstracto, el quadrivium es una experiencia a habitar, en su orden, en su ritmo y su luz. El alma recupera su centro y abre un nuevo ciclo hacia la realización del ser. Las artes liberales como vías de liberación del alma y del espíritu. Y, como bien lo dice el manuscrito Regius, que fue uno de los primeros manuscritos masónicos que salió, dice, quien se sirve de estas siete ciencias puede alcanzar el cielo, porque solo un espíritu verdaderamente libre puede ser digno del arte real. Entonces, con esto termino, queridos hermanos, vuelvo a abrir el micrófono para todos, para escuchar sus comentarios. Pero, les repito, la idea de estas charlas es bajar la parte abstracta de todos estos conceptos y llevarlo a la vida real. En la vida real tenemos aritmética, tenemos astronomía, tenemos geometría, tenemos música.
tenemos fenómenos ambientales, ¿ok? Que son movidos por partes astronómicas. Tenemos música en todo momento. Muchas veces, en vez de tener música, lo que tenemos es ruido. ¿Por qué? Porque son frecuencias en desorden. Y de eso hay que escapar, porque el desorden genera más desorden. Hay que tomar también en cuenta la aritmética, la medida de las cosas. En la historia, esa aritmética se va a ver en la frecuencia con que se reproducen los hechos, hechos buenos o hechos malos. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que estas ciencias, quien las maneje bien, va a desarrollar niveles de conciencia. Y si lo maneja a nivel esotérico, que es un nivel superior, ¿ok? Va a abrir muchos campos, tanto en la vida profana como en nuestra vida esotérica. Bueno, queridos hermanos, con esto cierro. Dejo micrófono abierto para escuchar comentarios de los queridos hermanos que participan, Camilo, Alejandra, Roy, ¿ok? Y luego terminamos la sesión de hoy. ¿Vale? Entonces, los invito a abrir sus micrófonos y a dar sus comentarios. Alejandra, ¿es la primera vez que entras a una sesión de estas de Zoom? Sí, sí. Ok, ¿y qué te pareció? Bueno, es que creo que llegaste un poquito, un poquito ya comenzada. Sí, por favor, empiece por los otros participantes. Oh, estamos hablando de las artes liberales. ¿Conoces las artes liberales? Bueno, alcancé a escuchar eso, lo de la música. eh, bueno, está hablando de la aritmética, geometría, la música, la astronomía. Bueno, pero sí me parece chévere todo este tema. Esto eran, las artes liberales están divididas en dos partes, trivium y quadrivium. La primera parte era las partes que tenían que ver con la gramática, la lógica y la retórica, que era el trivium, y el quadrivium era la aritmética, la geometría y la música. Unas están ligadas a la palabra y a la comunicación oral, y las otras están ligadas a todo lo que tiene volumen, cantidad, peso y forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto viene desde los griegos. Con este pensum se crearon las primeras universidades. Estas eran las primeras materias que se daban. Y justamente se llamaban artes liberales porque le permitían a las personas que la estudiaban ser libres trabajadores, libres filósofos y tener nuevos niveles de conciencia. Esto en la masonería se sigue usando como un material de estudio. ¿Ok? En la masonería es el estudio de las virtudes, el estudio de las ciencias y la práctica de las virtudes. Entonces, cuando se habla de las virtudes, se habla de las virtudes cardinales, fuerza, templanza, justicia y prudencia, y de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, todas ligadas obviamente a la civilización griega y al cristianismo. Y por otro lado está el estudio de las ciencias, que son el trivium y el quadrivium, viendo desde el punto antiguo, esotérico y trascendente cada una de estas ciencias, no desde el punto de vista de la escuela normal que conocemos. ¿Ok? Ok, muchas gracias por el resumen. Con mucho gusto. Ah, escuchemos al querido hermano Camilo. Pues yo lo que quisiera mencionar es que se me hace muy interesante cómo conecta con el concepto, se me escapa del concepto de la escalera y cómo es justamente las virtudes son las que nos, o sea, son necesarias para poder lograr el entendimiento o la adecuada absorción de las artes liberales. Hay un tema interesante, Camilo, con lo que dices de la escalera. Fíjate, por ejemplo, esta imagen que está aquí, ¿ok? Aquí justamente se hace también el diseño de la escalera para llegar al cielo. Esta imagen de la escalera viene del mito de la escalera de Jacob, que Jacob se queda dormido en una piedra y sueña con una escalera por donde suben y bajan ángeles. ¿Ok? Esto, los masones, que ya sabían escribir en la época monástica,
utilizaron esta referencia de la Biblia para hablar de un ascenso al cielo, pero a través de niveles de conciencia. Entonces, esto se conectó con las artes liberales de las que hablaban los griegos y sobre todo Platón, y después, con la regla benedictina, se llega a conectar también con los 12 escalones de la humildad que desarrolla San Benito. En todo caso, de lo que se está hablando es de abrir la conciencia, de controlar la parte corporal, ¿ok? El cuerpo, y que no sea el cuerpo que te mande a ti, porque cuando el cuerpo te manda a ti, se desarrollan los vicios. ¿Ok? Quiero comer más, quiero beber más, quiero tener más sexo, ¿ok? Quiero dormir más. ¿Ok? Cuando tú eres el que mandas el cuerpo, ¿ok? Tú desarrollas tu aspecto cognitivo, no solamente en la lectura, sino también en la reflexión. Y así es que funciona el sistema de grados a nivel esotérico de la masonería. Tú vas subiendo grados de conciencia que te permiten entender tu entorno, qué vienes a hacer aquí, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y justamente todos estos, más que materia, son símbolos que tú empiezas a internalizar en tu vida. ¿Dónde están los números de tu vida? ¿Dónde están las formas en tu vida? ¿Dónde están los astros en tu vida? ¿Dónde está la música en tu vida? ¿Ok? ¿Tienes un buen ritmo? ¿No tienes un buen ritmo? ¿Ok? Sí, me recuerda mucho a, pues no recuerdo cuál es el origen de exactamente eso, pero cuando mencionan de que tu cuerpo debe ser un templo, justamente lo veo muy relacionado a este concepto para, o sea, como el avance de la conciencia es el que permite la conexión con lo divino. Es correcto. Y en dos direcciones, porque tú tienes que limpiar tanto tu cuerpo físico como tu cuerpo psíquico, que sería tu alma. Entonces, ¿cómo limpias tu cuerpo? Sacando todas las toxinas. ¿Cómo limpias tu alma? Sacando todos los pensamientos malos que te hacen retroceder. ¿Cómo haces esto? Con dos acciones. Una es perdonando, ¿ok? A ti mismo y a los otros, y otro es agradeciendo a Dios y a las personas que tienen a tu alrededor que te permiten avanzar. Si tú quedas bajo un sistema de rencor o de no reconocimiento, te estás anulando a ti y estás anulando a los otros, entonces no puedes crecer. Y ese es un problema que está en la iglesia cristiana cuando tiene ciertos elementos que psicológicamente no te hacen avanzar. Por ejemplo, cuando tú dices, por mi culpa, por mi gran culpa, soy pecador de palabra, obra, omisión, ahí tú te estás reduciendo a cero. Tú en vez de subir, lo que estás es bajando. ¿Ok? Cuando tú le metes a tu cuerpo cualquier tipo de químico o porquería que lo que va a hacer es enfermarte, obviamente no estás desarrollándote tampoco espiritualmente porque la carne te está llevando hacia abajo. Entonces sí, tu cuerpo es un templo, pero en dos espacios, el espacio físico y el espacio psíquico. Es así. Querido, me gustaría escuchar también al querido hermano Roy Terán. Querido hermano, ¿Tú me oyes? sí, te escucho perfectamente, querido hermano. Pues yo gratamente impresionado de la precisión de tu exposición. Me siento muy contento y muy orgulloso de lo que oí. Y si notas que hay poca participación, es porque usted no dejó ningún vacío en su muy acertada elocución. Yo lo felicito. ¿Verdad? Me siento satisfecho y complacido. Gracias. No dudo, y es difícil para todos los participantes, este, buscar alguna duda o algún complemento para enriquecer la información. Usted no dejó ese espacio. Lo felicito, insisto, porque fue muy rápido, muy eficiente y muy al grano. Muy complacido y muy agradecido de permitirme pues estar aquí entre ustedes. Bueno, muchísimas gracias, querido hermano. Gracias a todos. Entonces, recuerdo al final, como siempre, recuérdense que esta es una,
un proyecto que se llama Oído, Orientación Iniciática de Occidente. Estamos en las redes sociales. Esto va a pasar también a YouTube. Ustedes tienen los PDF de esta información, yo se las he mandado. Estamos a la orden. Muchas gracias por participar hoy y recuérdense que yo les voy a seguir mandando información. La próxima charla que se va a hacer es sobre cristianismo y masonería y aquí se van a dar cosas muy fuertes, se van a revelar muchos misterios a nivel histórico que son importantes verlos para saber cómo la masonería ha sido muchas veces bombardeada, bien sea por la ilustración, bien sea, y se le ha querido quitar su carácter esotérico y su carácter que lo vincula con la religión cristiana desde los colegios Flaviorum. Recordemos que los masones eran los constructores de las catedrales que hoy vemos en Europa y de grandes templos. Entonces, los invito a que estén pendientes a esa próxima charla que se va a dar por Zoom, porque va a estar muy interesante y vamos también a ver por qué la Iglesia Católica, por qué padres por motivos políticos deciden separar a la masonería de su seno y de hecho la excomulgan hasta los días de hoy, hasta los días de hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias a todos. Y como decía mi abuelo, que Dios me los traiga y me los lleve y me los traiga con bien. Un triple abrazo fraternal para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.